Las líneas de Nazca es uno de los misterios clásicos que todos los amantes a los enigmas históricos conocemos. Hoy vamos a descubrir secretos que todavía no se han contado sobre este enigma de la historia. Las líneas de Nazca, el misterio de Perú. Año 1927. Un arqueólogo norteamericano camina por la pampa de Jumana, al sur del Perú, sin saber que está a punto de protagonizar uno de los hallazgos más enigmáticos del siglo XX. Desde lo alto de una colina, levanta la vista y se queda paralizado. En mitad del desierto, una forma se revela, una ave trazada en la tierra. Un colibrí de casi 100 metros. Así fue como Paul Kosok se topó con las líneas de Nazca, el misterio grabado en la piel del desierto. Si planeas visitarlas, la mejor forma y casi la única es desde el aire. Desde el pequeño aeródromo de Nazca me dirijo a la agencia Alas Peruanas, donde tras hacer el check-in a lo andino, surcamos la pista de aterrizaje para subir a una avioneta y realizar un vuelo de unos 45 minutos. Minutos que combinan asombro con una buena dosis de vértigo, porque la avioneta se inclina de lado a lado para señalar cada figura con el ala. Despegamos. Estas líneas no son simples surcos, son una red inmensa de más de 800 líneas rectas, 300 figuras geométricas y al menos 70 dibujos de animales y seres antropomorfos. Como decía Jiménez del Oso, cientos de líneas que van desde ningún lado a ninguna parte, trazadas con una precisión que nos asombra incluso hoy. Lo más desconcertante, no pueden verse desde el suelo, solo desde el aire. ¿Cómo es posible que una civilización sin escritura, sin ruedas, sin instrumentos ópticos, haya trazado una figura de 137 metros como el cóndor o 42 metros como la araña, sin verla desde arriba? ¿O acaso tenían tecnología para verlas? Las pruebas del carbono 14 apuntan la autoría de las líneas a la cultura Nazca, que floreció entre el año 100 y el año 600 después de Cristo. Pero algunos investigadores creen que las figuras podrían haber sido hechas por distintas culturas sucesivas. Siempre que dejemos de lado a los que aseguran que las líneas fueron diseñadas para visitantes del espacio exterior. ¿Pero qué son realmente? Maria Reich, la gran conservadora, pensaba que las líneas eran un gigantesco calendario astronómico. Otras teorías inciden en que las líneas marcan fuentes de agua subterránea, como los acueductos de Cantayoc, o que son caminos de peregrinación hacia la ciudad sagrada de Cahuachi, que por supuesto visitaremos más tarde. Y sí, están los que creen que todo esto son pistas de aterrizaje para ovnis, como el famoso Eric Van Daniken. Pero yo me pregunto, si esos extraterrestres eran tan avanzados, ¿realmente necesitaban una pista de tierra para aterrizar? Respecto de su diseño, aquí es donde entra la parte realmente brillante. El suelo de la pampa de Nazca no es arenoso como el del Sáhara, es una superficie dura,
cubierta de guijarros oscuros. Los Nazca simplemente retiraban estas piedras oscuras, dejando al descubierto una capa inferior más clara, de color beige. El contraste entre ambos niveles de tierra es lo que crea los trazos visibles, una técnica sencilla, sí, pero ejecutada con una precisión increíble. Usaban estacas de madera y cuerdas para trazar estas líneas, algunas de ellas de hasta 20 kilómetros de longitud. Lo más alucinante es que todavía hoy se pueden observar los montículos de piedras acumuladas a los lados de las líneas, prueba directa del trabajo manual que realizaron. Y si estás pensando en acercarte a pie, mejor no lo hagas. La zona está protegida con advertencias claras. Prohibido ingresar. Multas de hasta 2 millones de soles y 5 años de prisión. El resultado del vuelo es ambivalente. Unos paisajes alucinantes, sí, y en muchos casos, como el mío, estómagos tambaleantes. Hay figuras tan impresionantes como la del mono, con su cola en espiral de 135 metros. El cóndor, con 137 metros. El colibrí, con sus alas extendidas de 97 metros. Y tal vez la figura más desconcertante, el astronauta. Una figura antropomorfa, con casco redondo, guantes, botas, que parece saludar desde la ladera de la colina. Y lo curioso es que esta figura sí puede verse desde tierra firme y plantea una pregunta inquietante. ¿Quién eres, astronauta de Nazca? Algunos investigadores sostienen que el hecho de que todas las líneas y figuras de Nazca solo puedan apreciarse desde el aire implica que su destinatario no era humano, que en realidad eran ofrendas trazadas para ser vistas desde el cielo, dedicadas a las divinidades que habitaban en las alturas. Y si esto fuera cierto, tal vez esa figura extraña, el astronauta, tiene más importancia de la que creemos. A diferencia del resto, el astronauta puede verse desde tierra firme al estar dibujado en una ladera. ¿Y si esta fuera la divinidad? Una figura vigilante, observando desde lo alto la labor de los Nazca en la pampa, el dios que los guiaba desde las colinas. No lo sé, pero si te soy sincero, esas líneas rectas interminables que cruzan el desierto siempre me han recordado a otra cosa, a las estelas que dejan los aviones en el cielo, ya sabes, los famosos chemtrails, solo que estas van al revés, no bajan del cielo a la tierra, salen de la tierra hacia el cielo. Desde la avioneta observo cómo la carretera panamericana parte por dos una de las pistas más grandes. Eso sí, ni se te ocurra sacar un dron o llevarte un guijarro de recuerdo. Una vez en tierra, es el momento de conocer a la persona a quien debemos la preservación de las líneas. Y es que si las líneas a día de hoy sobreviven, es gracias a una sola persona, Maria Reitz, la dama de Nazca, y vamos a visitar su casa. Matemática alemana que llegó al Perú para ser profesora del hijo del cónsul en Cuzco, pero al conocer las líneas se quedó tan embelesada por este misterio que decidió dedicar su vida entera a estudiarlas, protegerlas y darles sentido. Ella fue quien las midió, las mapeó, las defendió y fue insultada por hacerlo. Una anciana vestida con harapos, escoba en mano, que barría las líneas cada mañana mientras los niños la llamaban la bruja del desierto.
Cuentan que María Reich tuvo una experiencia epifánica, y es que ella, llegado a un punto, cuando se encontraba aquí en Nazca investigando las líneas, se pinchó el dedo con un cactus. Ese dedo, con el paso de las semanas, se fue gangrenando y hubo que amputárselo. Y se dio cuenta de que ella tenía 5 dedos en una mano y 4 dedos en la otra. Había 2 figuras en las líneas de Nazca que tenían manos, la que llaman la figura del mono y la figura de las manos. Pues bien, tanto la figura del mono como la de las manos tienen respectivamente 5 y 4 dedos. Y ella vio esto casi como una señal, como un mensaje, y supo en ese instante que el sentido de su vida era investigar y cuidar las líneas de Nazca. Hoy su apodo ha cambiado. Por fin se reconoce su labor. Ahora la conocemos como la Dama de Nazca. Y si no estás preparado para volar y prefieres quedarte en tierra firme, te cuento un truco. En la pampa de Jumana, justo al borde de la carretera panamericana, se encuentran las figuras del árbol, el lagarto y las manos. Desde el pequeño mirador público, puedes observarlas a pocos metros sin despegar los pies del suelo. La conservación de las líneas ha sido frágil. En 1938, durante la construcción de la Panamericana Sur, la figura del lagarto fue partida por la mitad. Un atentado al patrimonio sin precedentes, que pasó casi desapercibido. Eso sí, para volver más te vale hacer autostop con algún bus local entre gallinas, costales y algún que otro pasajero inesperado, pero si lo que buscas es misterio, vamos a encontrarlo. A tan solo 28 kilómetros del centro de Nazca se halla un lugar que a simple vista no parece mucho. Una colina con algunos muros de adobe, escaleras que no llevan a ningún sitio. Pero eso, como todo en Nazca, es una ilusión. Porque esto no es un pueblo abandonado, es Cahuachi, el antiguo corazón ceremonial de una civilización que habló desde el cielo. Amigos, Cahuachi es uno de los lugares más curiosos de toda esta zona de Nazca, y es que data de en torno al 400 a.C. hasta el 400 después de Cristo, y este lugar era un lugar de peregrinación, era el Vaticano de la cultura nazca. Aquí venían y se realizaban distintos rituales y adoraciones a las divinidades. Cahuachi, un lugar muy impresionante que se encuentra aquí prácticamente tachonado por las líneas de Nazca. Cahuachi fue la capital religiosa de la cultura nazca entre los siglos I y IV. No era una ciudad para vivir, era una ciudad para venerar. Aquí no se comerciaba, no se criaban animales. Aquí se venía a rezar, a ofrendar, a conectarse con los dioses o con lo que fuera que los nazca creían que habitaba en lo alto. Los arqueólogos la llaman el Vaticano de Nazca, aunque en barro, porque todo en Cahuachi está construido en adobe crudo, ese material que parece frágil, pero que ha resistido más de 1500 años. Lo curioso es que no usaban la piedra ni para los muros ni para las tumbas, solo barro y fe. El conjunto es enorme, 24 hectáreas, con pirámides, patios, templos, rampas, recintos y espacios ceremoniales. Pero lo más increíble es que el 95% de la ciudad aún sigue enterrada bajo las dunas. Solo una pequeña fracción ha sido restaurada, lo demás espera. Y es probable que los rituales realizados en Cahuachi estuvieran directamente relacionados con las famosas líneas. Una teoría bastante aceptada sostiene que las líneas de Nazca eran parte de un sistema ritual que comenzaba en Cahuachi. Los peregrinos venían aquí
participaban en ceremonias y luego recorrían las líneas como caminos simbólicos que conectaban el mundo de los vivos con el mundo de los dioses, como si fueran circuitos sagrados, como si caminar por ellas fuera rezar con los pies. Pero lo más extraño de todo es su final. Cahuachi no fue destruida por guerra ni por invasión. Fue abandonada y cuidadosamente cubierta por sus propios constructores. Lo hicieron como si sellaran un mensaje, como si dijeran: esto es sagrado y ya no nos pertenece. Un acto de clausura ritual o una forma de esconder algo. ¿Qué hay bajo esas dunas? ¿Más templos? ¿Más tumbas? ¿O tal vez una respuesta? Pero los enigmas del desierto de Nazca no concluyen aquí, porque donde hay culto, también hay muerte. Y al sur, en otro rincón del desierto, los muertos todavía nos esperan sentados. El desierto tiene sus propias reglas. Aquí el tiempo no borra, conserva, y lo que en otros lugares se convertiría en polvo, aquí se queda, presente, silencioso, y muchas veces mirando. La necrópolis de Chauchilla es alucinante, y es que este cementerio de chamanes, de sacerdotes, de gente de la alta aristocracia de los Nazca nos hace preguntarnos muchas cosas, ¿no? Especialmente, ¿qué objetos de valor se encontraban cuando en los años 80 y 90 los huaqueros llegaron por toda esta zona y desperdigaron los huesos, destrozaron prácticamente todo para llevarse lo que había? Hablamos de telares, hablamos de cerámicas, etc. Pero me llama poderosamente la atención de que prácticamente estoy aquí solo, en un cementerio que tiene una trascendencia emocional muy importante y que igualmente nos sumerge en las huellas del pasado y en un enjambre de misterios que vamos a tratar de descubrir. A 30 kilómetros al sur de Nazca se encuentra Chauchilla, el cementerio prehispánico que parece una escena detenida en el tiempo, un lugar donde los muertos están sentados en posición fetal, con su ropa, su cabello y su historia a la vista. El cementerio real de Chauchilla es uno de los más impresionantes de Perú, y es que aquí encontramos momias reales, momias de sacerdotes y de chamanes. En todo este lugar se respira una sensación de misticismo espectacular. Las condiciones de sequedad del ambiente, y es que aquí no llueve prácticamente nunca, las resinas naturales que se aplicó a los cadáveres y los algodones que visten a estas momias hacen que los cuerpos se mantengan muy bien, que las osamentas que estamos observando tengan ese color blanquecino totalmente y que el cuero cabelludo todavía se haya adherido a la piel de estas osamentas. Y es alucinante el estar aquí y ver que cuando a Jesús le crucificaron, estas osamentas ya se encontraban aquí, aunque algunas de ellas datan de en torno al año 200 al año 800 después de Cristo. Lo más impresionante de Chauchilla es que las momias están expuestas sin vitrinas ni protección moderna. Te vas tropezando con huesos mientras caminas por aquí. Las momias están sentadas en sus tumbas originales, abiertas al visitante. No hay luces, no hay audioguías, solo tú y ellos. Y a veces sientes que te devuelven la mirada. Este lugar fue saqueado durante décadas. Se perdieron tesoros, huesos, mantos, vajillas. Hoy apenas queda un vestigio de lo que fue, pero suficiente para sentir que aquí, en este punto del desierto, la muerte no es ausencia, es presencia. Chauchilla no asusta,
no impresiona con sangre o fantasmas. Lo que da vértigo aquí es el silencio. La sensación de que estos chamanes no murieron, de que solo esperan. Esperan que alguien los mire, que alguien los recuerde, que alguien quizás comprenda el mensaje que dejaron grabado en la tierra. Hoy está siendo un día de fuertes emociones y para recuperar fuerzas me dejo caer por el Hotel Casa Andina, un remanso de paz situado en el centro de Nazca, donde planificaré mi próxima aventura que te aseguro te va a emocionar. El desierto de Nazca no habla con voz, no tiene templos de piedra ni palacios dorados, pero dejó algo más duradero que cualquier imperio, un mensaje trazado en la tierra, visible solo desde el cielo. Las líneas, los templos enterrados, las momias silenciosas, todo forma parte de un sistema que todavía no entendemos del todo. Un lenguaje sin palabras que conecta el mundo de los vivos con el de los dioses o con algo más allá, porque los Nazca, sin tecnología moderna, supieron mirar más lejos que muchos de nosotros. Ha sido un descenso a los enigmas del tiempo, a los símbolos perdidos, a las preguntas sin respuesta, y eso es lo que hace que sigamos viajando.